Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una noche más de puro aprendizaje. Tenemos hoy el agrado de volver a presentar a un gran médico que tiene muchísimos conocimientos y que hoy nos va a instruir en todo el campo de la epidemiología. Por favor, doctora Rosemary Matzer, adelante con la presentación. Muy buenas noches, estimados colegas. Nuevamente tenemos al doctor Paul Antulio Chinchilla. Él es médico y cirujano, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en pediatría también de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en salud pública y epidemiología de la Universidad de Antioquia en Colombia y se ha desempeñado en puestos de administración pública en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y también en el ICS. Y actualmente es docente de salud pública para la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el área de salud pública. Doctor Chinchilla, un gusto volver a tenerlo con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Es para mí un gran honor volver a estar aquí en esta actividad que me parece muy buena para... La verdad, realmente es que comentábamos que este tipo de actividades son como un estímulo para que aquellas personas que están muy interesadas en conocer, en profundizar todos estos aspectos, pues, se introduzcan de lleno. Pues nosotros lo que estamos tratando es de dar algunas bases teóricas, algunos ejemplos para ir entendiendo el porqué y el para qué de muchos de estos aspectos relacionados con en el caso de hoy, con la inferencia estadística, ¿verdad? Entonces, no sé si empezamos a proyectar de una vez, doctora. Sí, por favor, doctor, adelante. Perfecto, Otto, muy bien. Entonces voy a presentarles. Ahí me dicen, por favor, si está correcto. Solo voy a presentar todo esto. Se Ahí mira, está. doctor. ¿Sí se mira? Sí, vemos su pantalla, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver, esto lo quiero reducir. Ahí está. Y ahí está. Bueno, entonces, la semana pasada ustedes se recordarán que habíamos conversado un poco relacionado con toda la parte de estadística descriptiva y que como vimos, pues la estadística, una buena descripción da una pauta increíble de los datos que uno tiene respecto de una investigación o una serie de elementos variables y todo, entonces uno se forma una idea. Aparte, la estadística descriptiva le va a servir a uno para saber qué procedimientos, qué procesos, cómo va a tratar uno todos esos datos para formar juicios de valor, juicios de conocimiento y tomar decisiones, ¿no? Entonces, esto había estado en una de las últimas diapositivas de ese momento y me pareció interesante volverlo a presentar. Es mejor tener una respuesta aproximada a la pregunta correcta que una respuesta exacta a la pregunta equivocada, porque muchas veces ocurre eso, ¿verdad? De manera pues que empezamos con ese pensamiento tan importante, nada menos que por Tukey, ¿verdad? Que es uno de los grandes elementos, uno de los grandes estadísticos que aportó, mejor dicho, en su momento, grandes conocimientos a este tema. Bueno, entonces, también habíamos hablado un poco de estimación de parámetros como para, digamos, explicar algunas cosas. Ahora sí lo vamos a tomar un poquito más ordenadamente. Quiere decir, la inferencia estadística, jóvenes, es que hay dos formas de hacerlo, a través de estimación de parámetros, a través de intervalos de confianza, y la otra forma es a través de pruebas de hipótesis, ¿verdad? En realidad lo que sucede es que para que uno pueda conocer la realidad de lo que uno está investigando, idealmente debería uno estudiar las poblaciones completas, ¿no?
pero a veces son tan grandes que no podemos hacerlo y tenemos que tomar un pedacito de ellas a través de las muestras. Y lo que hace precisamente la estadística inferencial es sacar conclusiones de una cantidad de acontecimientos a partir solo de un pedacito de ellas. Esto es elemental y todos lo sabemos, pero es importante hacerlo valer para ir tomando todo la línea de lo que vamos a conversar esta tarde-noche. Por ejemplo, se quiere estimar el peso medio de recién nacidos y para ello se estudia una muestra de 200 recién nacidos. Y en esta muestra el peso promedio que se obtuvo o que se puede obtener sería de 3.200 gramos con una desviación estándar de 150. Pero se podría haber seleccionado cualquier otra muestra y que el peso medio hubiera sido 3.000 gramos u otra donde el peso medio fuese 3.500. Y así sucesivamente podríamos haber estudiado cualquiera de las cantidades increíbles que se pueden sacar de muestras de 200 recién nacidos, y cada uno con su media. Entonces, la pregunta que uno sería es, ¿cuál es la media real de estos recién nacidos? Y la respuesta es que si no se estudia absolutamente a todos los recién nacidos, no es posible saber, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, esa es la importancia que tiene. Entonces, lo que se hace es, a través de la estimación, es estimar un rango de valores entre los que confiamos se encuentre la verdadera media. Y ese rango de valores es lo que se conoce como intervalo de confianza. Usualmente el intervalo de confianza se fija en 95% y se calcula de la siguiente manera. El intervalo de confianza al 95% es igual al estimador que estamos encontrando y le sumamos y le restamos, ¿verdad? O sea, más o menos 1.96 por el error estándar, en donde el error estándar y cuya fórmula varía en función del tipo de parámetro estimado. Por ejemplo, para la media, el error estándar es igual a la desviación estándar partido por la raíz cuadrada de n. Y para una proporción es la raíz cuadrada de P por Q partido n. Si se quisiera hacer para cualquier otro estimador, va a variar la fórmula del error estándar. Lo importante es que se tiene el estimador más menos 1.96, que es el valor de Z del 95%, donde están todos los valores, por el error estándar. Entonces, el error estándar de la media o de una media, cuando la variable es en un estudio es cuantitativo, como en este ejemplo del peso de recién nacidos, el error estándar de la media es igual a la desviación estándar partido la raíz cuadrada de n. La de una proporción, cuando el estudio es cualitativo, o pues las variables son cualitativas, como fumar o no fumar, la fórmula es la raíz cuadrada de P por Q partido n. Recordemos que P es la proporción en el estudio, es decir, en la probabilidad de éxito, y Q es el complemento, 1 menos P o la probabilidad de fracaso, y n el tamaño de la muestra. Entonces, son pequeños ejemplos de cómo se obtiene el error estándar de la media y el error estándar de la proporción. Entonces, este ejemplo se han estudiado 400 mujeres en edad fértil y el nivel medio de hemoglobina es de 12.2 miligramos por decilitro con una desviación estándar de 2.8 miligramos por decilitro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la media poblacional? Entonces, aplicando la fórmula anterior, el intervalo de confianza del 95% es igual a 12.2, que es la media, que es el estimador que estamos tratando de encontrar en la población, más menos 1.96 por el error estándar. Y el error estándar habíamos dicho que era igual a la desviación estándar, que es 2.8, partido por la raíz cuadrada de n,
que es 400, y al hacer esta operación matemática nos da 12.20 más menos 0.2744, y si uno lo hace, entonces el valor sumado, o sea, 12.20 más 0.2744, obtenemos un valor de 12.47. Y si lo restamos, 11.93. Y entonces concluimos y confiamos, por eso es que se llama intervalo de confianza, en que la verdadera media de hemoglobina de las mujeres en edad fértil se encuentra en ese rango de valores, es decir, entre 11.93 gramos a 12.47, perdón, miligramos, ¿verdad? Miligramos por decilitro. Como ven, es una forma de hacerlo. Si en lugar de haber estudiado las 400 mujeres, hubiéramos incluido solo 20, entonces el intervalo sería 12.2 más menos 1.96 por 2.8, solo que ahora, que es la desviación estándar siempre, solo que ahora la raíz cuadrada de 20, porque el tamaño de la muestra es 20. Entonces, como ven ustedes, aumenta la amplitud del intervalo. Por eso dice aquí, en este caso el intervalo es mayor, porque a menor tamaño de la muestra, mayor es el error en la estimación. Y a mayor tamaño, menor error. Hasta el punto que si nosotros pudiéramos estudiar la población completa, el error sería cero, nulo, porque no hay error, ¿verdad? Entonces, como ven, es una forma sencilla y fácil de obtener la estimación del valor, de los valores de la media. Y para proporciones, este es el ejemplo, ¿no? Una estimación de una proporción sería el caso de estudiar una muestra de 200 mujeres comprendidas entre 30 y 40 años de edad para ver la prevalencia de fumadoras. Y resulta que se sabe que es un 25%. Entonces, queremos encontrar el verdadero valor para saber en dónde está comprendido la proporción de fumadoras de entre 30 y 40 años de edad. Entonces ponemos la proporción, que es 0.25, que será el 25%, más menos 1.96, multiplicado por la raíz cuadrada de P por Q. Acuérdense que P es la probabilidad de que fumen, que es 0.25, y Q sería 1 menos P. 1 menos 25 es 0.75, ¿verdad? Entonces, 0.25 por 0.75 dividido 200, raíz cuadrada, obtenemos que el valor es 0.06. Entonces ahora hacemos 0.25 más 0.06 nos da 0.31 y 0.25 menos 0.06, 0.19. Entonces, la conclusión es que con un 95% de probabilidad o de confianza, la verdadera prevalencia de fumadoras entre las mujeres de 30 a 40 años está comprendida entre el 19 y el 31%, ¿verdad? Como ven, entonces, son dos ejemplos de estimación por intervalos de confianza, tanto para la media como para proporción. Bueno, ahora, aquí hagamos un pequeño comentario y hay que tener muy presente eso. Siempre es importantísimo distinguir la desviación estándar del error estándar. No son lo mismo. Algunas personas confunden la desviación estándar con el error estándar y no es así. La desviación estándar es un número que refleja la variabilidad de los individuos, ¿verdad? En donde uno se percata que no todos los recién nacidos tienen el mismo peso, ni todas las mujeres la misma hemoglobina, o cualquier otro ejemplo, ¿verdad? Si la variable sigue una distribución normal, entonces uno puede decir el 95% de los individuos se encuentran entre la media más o menos 1.96 desviaciones estándar. Ahí nos hace recordar la curva normal, famosa, ¿verdad?
En cambio, el error estándar, que también es un número, no es eso, sino que refleja el error del muestreo, el error debido al azar en la selección de la muestra, y sirve específicamente para el cálculo del intervalo de confianza. Entonces, como ven, pues, tiene su diferencia. Uno es la variabilidad del dato que estamos tomando y el otro refleja el error del muestreo. Bueno, entonces eso sería en cuanto a estimación. Ahora pasemos al contraste de hipótesis. En este sentido, jóvenes, el contraste de hipótesis siempre ha sido por algunos epidemiólogos y estadísticos, tal vez un poco más por epidemiólogos modernos, que han criticado que no, el contraste de hipótesis tiene algunas cosas que deberían de tomarse en consideración, ¿verdad? En todo caso, el contraste de hipótesis obedece a ciertas preguntas que el investigador se plantea. Por ejemplo, ¿es más alto el porcentaje de cesáreas en los hospitales públicos que en los privados? ¿Verdad? Es una pregunta. ¿La vigilancia electrónica del feto durante el trabajo de parto tiene efectos positivos en el resultado del embarazo? ¿La lactancia materna disminuye el número de infecciones en los lactantes? Como son preguntas del diario que hacen en un hospital, en un puesto de salud, en un centro de salud, preguntas, muchas de ellas clínicas, pero también pueden haber preguntas epidemiológicas, etc. Y entonces, el contraste de hipótesis consiste en comprobar si realmente la hipótesis puede ser aceptada o rechazada, con cierta probabilidad de aceptar, por supuesto. Y entonces, lo que se hace es que la hipótesis que se va a contrastar siempre es la hipótesis nula. La hipótesis nula siempre es la hipótesis de la no diferencia, de la igualdad, ¿verdad? De la ausencia de diferencia. Se formula con la intención expresa de ser rechazada, ¿verdad? Si se rechaza, entonces prácticamente estamos aceptando la hipótesis alternativa, que es lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, el objetivo de nuestro estudio es ver si el peso de los residuos es menor entre las madres fumadoras respecto a las no fumadoras. Un ejemplo. La hipótesis nula es que no hay diferencias, como estamos diciendo, entre el peso de los recién nacidos, según la madre sea fumadora o no. Y la alternativa es que el peso de los recién nacidos en fumadoras es menor que el peso de aquellas que no fuman, ¿verdad? Es decir, ahí está planteada la nula de no diferencia y la alternativa que dice lo contrario. Pero cuando se formula una hipótesis nula, siempre existe la posibilidad de cometer un error. Porque si rechazamos una hipótesis nula que es cierta, ¿verdad? Estamos cometiendo un error que se conoce como alfa o error tipo 1, ¿verdad? Que son los falsos positivos. Y si no se rechaza la hipótesis nula siendo falsa, estamos cometiendo un error que se llama tipo 2 o beta o falso negativo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es bien importante. Y aquí en este cuadrito podemos ver el resumen, ¿verdad? Rechazar una hipótesis nula, falsa. Eso es la potencia del estudio, que sería 1 menos beta. Rechazar una hipótesis nula que es verdadera, entonces cometemos el error tipo 1 o alfa. No rechazar una hipótesis falsa, error tipo 2 o beta, y rechazar una hipótesis verdadera, el nivel de confianza. Entonces, como ven ustedes, esto es bien importante cuando se está haciendo las pruebas de hipótesis. Las pruebas de contraste de hipótesis pueden ser, por ejemplo, comparación de proporciones. Por ejemplo, ¿es mayor el porcentaje de episiotomías entre las mujeres que tienen sus niños en casa que entre aquellas que los hacen en el hospital? Entonces, lo que se va a hacer es comparar proporciones entre estos dos grupos, ¿no? Es lo mismo que estudiar la asociación entre dos variables cualitativas. En este caso, las variables serían episiotomía, si se hizo o no, y el lugar del parto, si es casa o hospital. Y entonces ahí, a través de la obtención de la información, se somete al
al contraste de hipótesis utilizando un chi cuadrado, ¿verdad? Más adelantito vamos a ver ahí cuáles son las pruebas más importantes o más apropiadas según sea el tipo de variable y el diseño, ¿verdad? Entonces, comparación de medias. Por ejemplo, se ha estudiado la presión sistólica en un grupo de mujeres de 35 a 40 años que toman anticonceptivos orales y se obtiene una presión media de 133 milímetros de mercurio con una desviación de 15 milímetros. Se ha comparado con un grupo de mujeres de la misma edad que no toman anticonceptivos orales y en ellas la presión es de 127 milímetros de mercurio con una desviación estándar de 18. La pregunta puede plantearse de los siguientes modos, ¿verdad? ¿Es diferente la presión sistólica en las mujeres que toman anticonceptivos orales respecto a las que no lo toman? Es una forma de plantearse la pregunta. ¿Aumentan los anticonceptivos orales los niveles de presión sistólica? ¿Están asociados los anticonceptivos a la presión sistólica? ¿Verdad? Y entonces lo que estamos haciendo, se están comparando dos medias. La media de presión en las mujeres que toman anticonceptivos con la media de presión en las que no la toman. Hay, por lo tanto, entonces, dos variables. Una cualitativa de dos categorías, que sería tomar o no anticonceptivos orales, y una cuantitativa, que es la presión sistólica. La hipótesis nula es que ambas medias son iguales y la alternativa es que ambas medias son diferentes. La comparación de dos medias, entonces, en este caso se realiza mediante la prueba T-de-Student, ¿verdad? El análisis de varianza, que en algunos textos aparece como ANOVA o en otros como ANDEVA, se utiliza cuando se están comparando más de dos medias. Si uno tiene 3, 4, 5 medias, uno no puede agarrar una media y comparar con esta, con la otra y con la otra y con la otra. Se vuelve una cosa imposible. Para eso es que existe el análisis de varianza, ¿verdad? Cuando hay más de dos medias involucradas. Entonces hay dos variables, una cualitativa que define los grupos, y en este caso tiene más de dos categorías, y una cuantitativa cuyas medias pretendemos comparar, ¿verdad? Por ejemplo, se comparan los días de estancia hospitalaria, variable cuantitativa, según el parto haya sido vía vaginal no instrumentado, vía vaginal instrumentado o por la realización de cesárea. Y entonces ya tenemos una variable cualitativa de 3 categorías y en este caso se hace un análisis de varianza. Estos procedimientos pues no son tan fáciles hacerlos manualmente. Se pueden hacer en Excel, se pueden hacer en programas ya, softwares, digamos, específicos estadísticos, EpiInfo, EpiDat, SPSS y una variedad que hay, ¿verdad? En todo caso, lo importante en esos momentos es la interpretación de los resultados. Luego tenemos también la correlación. La correlación se entiende el estudio de la asociación entre dos variables cuantitativas. Por ejemplo, este tipo de análisis aumenta la presión arterial a medida que se incrementa la cifra de cigarrillos fumados. Estamos haciendo una relación entre la presión arterial que se supone que aumenta de acuerdo al número de cigarrillos. La otra podría ser, ¿existe alguna correlación entre la edad y el colesterol? El estadístico que se utiliza es el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, estas serían las posibilidades, ¿verdad? Una correlación negativa perfecta, negativa fuerte, negativa débil, una correlación nula, una correlación positiva débil, fuerte y perfecta, ¿verdad? Son las posibilidades que hay gráficamente y numéricamente de acuerdo a si son de 0 a 1 o de 0 a menos 1. Su intervalo, por eso dice aquí, de valores va de menos 1 más 1. Y el 0 es el valor nulo, ¿verdad? Si es 0 es que no existe correlación. Cuanto más cercano a más 1, mejor correlación. Y si es positiva,
al aumentar una variable, aumenta la otra, es decir, directamente proporcional. Al aumentar el número de cigarrillos fumados, aumenta la presión arterial. Y en cuanto más cercano a -1, mejor correlación también, solo que negativa. Al aumentar una variable, disminuye la otra. Por ejemplo, al aumentar la duración de la lactancia materna, disminuyen los niveles de ferritina C, como ejemplo, ¿verdad? Bueno, aparte de esto, también hay análisis de datos pareados o apareados. Por ejemplo, se puede decir que datos apareados son aquellos en que la misma variable es medida en la misma persona antes y después de una intervención, ¿verdad? O en diferentes momentos, en la mañana y en la noche, o en la tarde, ¿verdad? O después de una intervención. Puede haber comparación de proporciones para datos apareados. Por ejemplo, se pretende evaluar el cambio en la percepción de los pacientes sobre la atención sanitaria después de haber estado ingresados en un hospital durante 10 días. Si seleccionáramos 100 pacientes y les preguntáramos qué opinan de la atención sanitaria el primer día del egreso y en el momento del egreso, ¿verdad? Esa sería una comparación de proporciones para datos apareados. La otra situación es se pretende valorar si ha habido un cambio de opinión durante el ingreso, si la proporción de los que han mejorado su opinión es diferente de la proporción de los que han empeorado su opinión. Para ello se puede utilizar la prueba de McNevan. Cuando una de las variables cualitativas tiene más de 2 categorías, se utiliza la Q de Cochrane, ¿verdad? Todas estas pruebas, pues, siguiendo los pasos apropiados, se pueden calcular. O ingresando una base de datos en un programa, se puede ingresar. Lo importante, jóvenes, es la interpretación que se le vaya a dar a los resultados. También están la comparación de medias para datos apareados. Cuando en una población se selecciona una muestra de personas y se realizan 2 mediciones de una variable, por ejemplo, los valores de hemoglobina antes y después de un tratamiento con hierro, para comprobar si se ha producido un cambio significativo, se realiza la TD Student para datos apareados, ¿verdad? Se calcula la variable diferencia de mediciones, restando para cada individuo el valor previo del posterior, o al contrario, ¿verdad? Lo importante es encontrar la diferencia y se comprueba si esta media es diferente, significativamente diferente de 0. Cuando son más de 2 las mediciones de las variables que estamos tomando en varios periodos, entonces también se hace un análisis de varianza para medidas repetidas, ¿no? Bueno, también están algunas pruebas no paramétricas, cuando por el contrario, dice aquí, las variables no siguen una distribución normal, están muy sesgadas o son asimétricas o son variables ordinales, se deben utilizar los métodos no paramétricos. Las pruebas no paramétricas más comunes son, por ejemplo, la U de Mann-Whitney, que es el equivalente no paramétrico de la T-Student para muestras independientes, la prueba de Kruskal-Wallis, equivalente no paramétrico a la NOVA, ¿verdad? Entonces, existe esa posibilidad. El equivalente no paramétrico a la NOVA para medidas repetidas es el test de Friedman, la prueba de rangos con signo, prueba de Wilcoxon, equivalente no paramétrico de la T-Student para datos emparejados, y el coeficiente de correlación de Spearman, equivalente no paramétrico al coeficiente de correlación de Pearson, ¿verdad? Entonces existen todas las posibilidades y como ven ustedes, son variadas, ¿verdad? También tenemos la posibilidad de hacer el análisis multivariable, que es un poquito ya más complejo. Con el análisis multivariable se pretende obtener el efecto de cada variable ajustado por factores de confusión. Recordemos que muchas veces hay una tercera variable que puede estar asociada con la variable independiente y con la variable dependiente, ¿verdad? Y aquí destacan muy grandemente la regresión lineal múltiple para variables cuantitativas continuas y la regresión logística para variables binarias, ¿verdad? Dicotómicas. Muy bien.
Y aquí está el cuadrito que les decía. En este cuadrito podemos ver tipo de variable, tipo de muestra, 2 grupos, 3 grupos, 2 variables, variable de desenlace, de acuerdo a si se quiera demostrar diferencias, mostrar relaciones o predecir una variable. Por ejemplo, una variable cuantitativa con distribución normal, no relacionada, de 2 grupos, es la t-studio, muestras independientes, ¿verdad? De 3 grupos, ANOVA de un factor, 2 variables para mostrar la relación, el coeficiente de Pearson, y una variable de desenlace para predecir una variable respuesta, regresión lineal. Entonces, como ven ustedes, variables cuantitativas, ¿verdad? Bueno, también están las relacionadas, ¿verdad? t-studio para muestras relacionadas o emparejadas y ANOVA de un factor. En cuanto a variables cualitativas ordinales de libre distribución, tipo de muestra no relacionada, de Mount-Whitney, de 2 grupos, de 3 grupos Kruskal-Wallis, y mostrar relación, el coeficiente de Spearman. Si están relacionadas, entonces para 2 grupos se utiliza el test de Wilcoxon y 3 grupos el de Friedman. Y por último, las cualitativas dicotómicas no relacionadas, puede utilizarse chi cuadrado, una prueba exacta de Fisher. Si son 3 grupos, chi cuadrado de tendencia lineal, y para mostrar relación de 2 variables, coeficiente phi, y predecir una variable, la regresión logística. Si son cualitativas dicotómicas relacionadas, entonces para 2 grupos usamos McNemar, para 3 grupos Q de Cochrane, y para mostrar relación de 2 variables, las curvas de supervivencia. En este cuadrito, jóvenes, está casi que el resumen de las diferentes pruebas que nosotros podemos hacer uso cuando estamos haciendo el análisis de una investigación que, por supuesto, ha sido planteada desde su pregunta de investigación. Se han planteado los objetivos claramente, hemos definido las variables que se van a utilizar, las hemos operacionalizado, sabemos si una es cuantitativa de distribución normal, si es cualitativa u ordinal de libre distribución, si es cualitativa dicotómica y algunas otras posibilidades. Este es, como decir, el resumen de las pruebas que usualmente se utilizan con mayor frecuencia. Entonces, recalcando siempre en el análisis multivariable, en un estudio en el que se comparan los resultados del parto según este haya sido atendido por comadronas o médicos, se observa que la tasa de complicaciones en el parto es menor en aquellos atendidos por matronas o comadronas, ¿verdad? Pero también es conocido que en términos generales las comadronas atienden más los partos de bajo y moderado riesgo obstétrico. Entonces, ¿a qué se deben esos mejores resultados? ¿A que atienden mejor el parto? ¿O que ya de entrada los partos son de menor riesgo? ¿Verdad? Aquí, entonces, la relación entre las distintas variables que influyen en el resultado del parto nos está confundiendo, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener presente y cuidado. Hay que analizar bien los conceptos, las variables, hay que ver todo perfectamente para que no concluyamos erróneamente, ¿verdad? Con el análisis multivariable se pretende obtener el efecto de cada una de las variables, como habíamos dicho anteriormente, ajustando por esos factores de confusión. Y aquí destacan la regresión lineal múltiple cuando son variables cuantitativas y la regresión logística cuando son variables cualitativas, usualmente dicotómicas, según la variable dependiente, sea cuantitativa o dicotómica, respecto de cómo se señaló anteriormente que habíamos conversado de esto. Y entonces, como nos damos cuenta, toda esa variedad de pruebas estadísticas que hay, muy frecuentemente el resultado del contraste de la hipótesis se expresa mediante la P, el famoso P-valor, el nivel de significación estadística o probabilidad asociada al error tipo 1, ¿verdad? El P-valor, como le dice, de modo que si la
que si la P es menor de 0.05, concluimos que las diferencias son significativas, estadísticamente significativas, mientras que si es mayor, las diferencias encontradas no son estadísticamente significativas. Pero esa es la crítica que han hecho algunos autores, ¿verdad? Por un lado, no existe una lógica detrás del hecho de que prácticamente todo el mundo utilice un nivel de significación estadística del 5%. En realidad son valores arbitrarios. Cuando uno revisa artículos y estadísticos, epidemiólogos que tratan este tema, hablan de 1%, 5% y 10%, dependiendo de cuál es el objetivo del estudio, ¿verdad? Para una investigación pues, normal, 5% se acepta. Para hacer una encuesta de opinión así rápida, 10%. Y cuando es así, súper estricto, porque representa pues un daño potencialmente posible, el 1%. Por otro lado, entonces, también el tamaño de la muestra es como una lupa, porque cuando el tamaño de las muestras son grandes, cualquier pequeña diferencia se puede detectar como estadísticamente significativa. Y en cambio, cuando el tamaño de las muestras es pequeño, grandes diferencias pueden resultar no ser estadísticamente significativas. Entonces, aquí es donde impera pues la importancia del tamaño de la muestra. Pero más importante es todavía recalcar que una asociación estadísticamente significativa no necesariamente quiere decir que sea clínicamente relevante. La relevancia clínica muchas veces está dada por la reducción relativa del riesgo, como se hace en los estudios clínicos, ¿verdad? La P no proporciona en absoluto información de la magnitud del efecto, porque una P puede ser 0.01, 1 por 1000, digamos. No quiere decir que el efecto es mayor que si se ha resultado una P de 0.78. Entonces hay que tener cuidado con los valores de P, ¿no? Este ejemplo puede ilustrar el tema. Se comprueba en un estudio pequeño que un medicamento disminuye la presión arterial diastólica en promedio 30 milímetros de mercurio, no resultando estas diferencias estadísticamente significativas. Entonces, porque el valor de P es mayor que 0.5. Miren, 0.32. En cambio, en otro estudio con un número de pacientes muchísimo mayor, se observa que otro medicamento disminuye la presión diastólica en promedio 6 milímetros de mercurio, siendo estas diferencias estadísticamente significativas, de 0.01. Y entonces a simple vista uno se preguntaría, ¿cuál le parece el mejor medicamento hipotensor? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces depende mucho de todo el diseño. La investigación, jóvenes, tiene que ir, es integral. No nos podemos ver solo pedacitos, sino tiene que haber una visión integral y amplia del proceso de investigación. Entonces, de aquí se deriva que las pruebas de contraste de hipótesis no es suficiente con solo presentar la P, porque esta no ofrece idea de las diferencias observadas. Lo más conveniente es también presentar los intervalos de confianza, el rango de valores, como hemos dicho, probables para que la persona que está interesada con un espíritu crítico pueda interpretar directamente los resultados, ¿va? Además, si el intervalo de confianza de las diferencias observadas incluye el valor nulo, quiere decir que las diferencias no son estadísticamente significativas. Y si el intervalo de confianza no incluye el valor nulo, las diferencias son estadísticamente significativas, ¿verdad? En todo caso, en inferencia, estimados colegas, se hace necesario acompañar los intervalos de confianza, por ejemplo, en diferencias de proporciones o si se comparan medias, ¿verdad? Otras medidas específicas como el riesgo relativo para estudios epidemiológicos de incidencia o el OR para estudios de casos y controles o la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el número necesario para tratar, que son propios de los ensayos clínicos, es bien importante acompañar el intervalo de confianza, ¿verdad? Estos últimos indicadores, jóvenes, el RRR, el RAR y el NNT,
son importantísimos en los ensayos clínicos porque son los que nos van a dar la pauta de qué tan bueno puede ser una nueva intervención, ya sea por medicamentos o de cualquier otra naturaleza, y nos permite estimar, ¿verdad? La reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta y cuántos pacientes tenemos que tratar para obtener el efecto deseado, ¿verdad? Eso es básicamente entonces el tema de ahora, jóvenes. Les agradezco mucho. Y para terminar, a menudo se olvida que el análisis estadístico es solo un elemento más que ha de sumarse al arsenal de conocimientos científicos e información aportada por estudios anteriores para configurar una conclusión. En consecuencia, se cometen muchos errores tales como convertir en conclusión algo que no pasa de ser un resultado. Hay que tener cuidado. Y la estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 vehículos y yo ninguno, los 2 tenemos uno, que sería el promedio, ¿verdad? Entonces, seamos cuidadosos para no tener dificultades en las interpretaciones. Y como les decía, lo importante aquí es realmente todo el proceso de investigación, desde que se plantean las preguntas de investigación, cuando se hacen los objetivos, se operacionalizan las variables, toda la parte metodológica, toda la revisión, digamos, apropiada del tema, la actualización de información, hasta todas las pruebas, ¿va? Todas estas pruebas no tienen sentido si no tienen una lógica de todo ese proceso investigativo, ¿verdad? Así es que yo les agradezco muchísimo. Si tuvieran alguna pregunta o no sé si los doctores organizadores quieren participar o con algún comentario o pregunta. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Queremos iniciar con de verdad expresarle nuestro profundo agradecimiento por su tiempo, por su dedicación, por esta explicación magistral que nos acaba de dar, incluido esa tabla de resumen donde de verdad nos sintetizó todas las pruebas estadísticas que realmente podemos utilizar, cómo poder utilizarlas, en qué situaciones, porque no es porque se escuche bonito que voy a utilizar una prueba porque alguien me dijo, sino realmente por qué, para qué y cómo la voy a interpretar. Y el hecho de no utilizar frases como estadísticamente significativo cuando no hemos hecho todo este análisis. Entonces, Eso. de verdad, doctor, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de la unidad de tesis, todo el equipo organizador y también de nuestros oyentes y nuestros residentes que están sintonizándonos todos los días con estas actividades que estamos realizando. Tenemos algunas preguntas y vamos a comenzar con, para realizar una inferencia estadística confiable, ¿es necesario un tamaño de muestra mayor o un tamaño muestral menor? Pero el principio de la pregunta, ¿para qué decir? Para que la estadística inferencial que yo voy a Ya. realizar sea confiable, necesito un tamaño muestral mayor o menor. Sí, bueno, no, eso va a depender de muchos factores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el error que yo voy a aceptar, ¿no? Son cuestiones como propios del investigador, ¿no? Dependiendo del nivel de confianza que uno quiera, del nivel de significación que uno quiera encontrar, de otros factores que están relacionados con la muestra, entonces la muestra va a ser específicamente el tamaño que debería ser, ¿no? Y a veces, jóvenes, hay que tener presente que no es tanto el tamaño de la muestra. Es importante, por supuesto. Lo más importante en realidad es cómo voy a seleccionar yo los elementos de una población. Porque si yo los estoy seleccionando en una forma aleatoria, es decir, todos tienen la misma oportunidad de ser escogidos, ahí entonces la situación está apropiada, ¿verdad? Muy bien. Doctor, otra pregunta. Sí. El muestreo, ¿usted opina? ¿El muestreo probabilístico es mejor que el no probabilístico? Por supuesto. Ahí sí que no hay
no hay discusión, porque acordémonos que los muestreos no probabilísticos son muestreos que tienen errores, ¿verdad? Porque imagínense aquellos que se paran en las entradas de los supermercados, ¿verdad? O de los centros comerciales. Están haciendo una encuesta de opinión o qué opinan sobre un producto. Entonces ellos ven venir a un grupo de personas y si miran a alguien aquí y se mira buena onda, de buen aspecto, que se mira tranquilo, ¡tras! Lo llaman, ¿va? Pero si miran a una persona seria, así que viene rápido, no lo llaman. Entonces ya hay un sesgo, ¿va? Entonces, probabilísticamente, por supuesto, todos tienen que tener la misma oportunidad de ser escogidos y por lo tanto el mejor muestreo es el muestreo probabilístico. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Otra pregunta más. En el Sí. muestreo probabilístico aleatorio simple, ¿debemos de usar programas estadísticos para generar la aleatoriedad? Sí, anteriormente, antes de toda este tsunami de tecnología que hay, usábamos unas tablas, ¿no? Tablas de números aleatorios. Entonces uno decidía qué número empezar, si se debe hacia arriba, a la derecha, hacia abajo, a la izquierda, y hasta completar el número de la muestra. Pero actualmente hay hasta en línea, ¿verdad? Muestreo aleatorio simple, generador de números aleatorios. Entonces uno solo ingresa cuántos elementos son, ¿verdad? Y con cuál empieza y en cuestión de segundos le genera todos los números que hay que seleccionar, ¿verdad? Entonces, tecnológicamente mejor, ¿no? Y los programas, por supuesto, los softwares que hay ahora permiten seleccionar aleatoriamente los elementos. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. El usuario Ani669Z nos comenta. Doctor Paul, ¿usted recomienda que se realicen estudios con muestreos a conveniencia para estudios inferenciales? Pues la verdad es que desde el punto de vista así estrictamente académico, científico, no es muy conveniente, porque son muestreos, ahí sí la palabra lo dice, por conveniencia, ¿va? Porque es más fácil de eh, seleccionar a los sujetos, porque me queda cerca, y cuántas razones podrían ser por conveniencia. No, tienen que ser para inferencia estadística muestreos probabilísticos, ¿va? Aleatorios. Y toda la gama de posibilidades que hay, aleatorios simples, sistemáticos, estratificados por conglomerados, que cada uno de ellos tiene pues unos ciertos ajustes porque se ha demostrado cómo es que un muestreo puede requerir algún ajuste dependiendo del tipo que sea, ¿verdad? Igual puede ocurrir, por ejemplo, cuando se hacen fórmulas de poblaciones finitas o infinitas, mucha gente cree que puede ser, digamos, utilizar esa muestra para estudios de casos y controles, para estudios de incidencia, y no es así. Para estos estudios hay ¿cómo se llama? Fórmulas específicas para saber, y los programas ya traen también sus parámetros, ¿verdad? Muy bien. Doctor, ¿usted considera que es mejor realizar un muestreo por conglomerados o estratificado? Va a depender del objetivo que se tenga, ¿verdad? Por ejemplo, estratificados cuando uno quiere, tal vez ¿cómo sería la cosa? Que sean homogéneos entre sí y heterogéneos entre sí, ¿no? Es decir, yo quiero estratificar por edad, por sexo, por condición social, etcétera. Entonces van a ser homogéneos entre sí, pero pueden ser heterogéneos cuando se comparan con otro, ¿verdad? Y el de conglomerados cuando se hace, por ejemplo, digamos, etapas de muestreo. La primera etapa, por ejemplo, podría ser seleccionar
municipio, la segunda etapa seleccionar zona. Una vez que se seleccionó un municipio, zona, aldea, caserío, etcétera, dependiendo, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, doctor. En el chat, el doctor Moreno pregunta, ¿cuál es la relación entre la pregunta de investigación y el tipo de análisis en un estudio? Bueno, esa pregunta no cabe duda que tenía que venir de alguien tan importante como el doctor Moreno, ¿ah? Sí, en realidad la relación que hay es una relación casi directa, ¿ah? Porque cuando uno se plantea una pregunta, casi está uno pensando el tipo de análisis que se va a hacer, ¿no? Cuando digamos, en una pregunta dice, ¿cuál es la relación o cuál es la asociación entre tal elemento y tal otro? Ya uno está pensando, bueno, aquí va a haber un análisis bivariado mínimo, ¿no? O de repente multivariado, porque estoy hablando de relación. Pero cuando digo describir tal cosa, o cuál es la frecuencia de tal cosa, es una cosa más descriptiva, y así sucesivamente. Entonces esa pregunta que hace el doctor Moreno es sumamente importante y hay una relación directamente proporcional, dijera uno. O en otros casos, inversamente proporcional, ¿no? Dependiendo. Muy bien. Así es, perfecto. Muchísimas gracias por la adecuada resolución de las dudas, doctor. De verdad, pues como le decía al inicio, estamos sumamente agradecidos con usted por su tiempo. Y tenemos una última pregunta. Con mucho gusto. ¿En qué afecta la homogeneidad o heterogeneidad de la muestra? ¿Qué afecta a la? ¿Dice? Homogeneidad y la heterogeneidad de la muestra. Déjeme ver. A ver. Si es una muestra homogénea, ¿sí? Si es una muestra homogénea, para los fines de un estudio que uno esté haciendo, puede ser que sea muy conveniente que sea homogénea, ¿verdad? Porque se parecen entre sí. Por ejemplo, una muestra homogénea sería estudiar un grupo de pacientes de tercera edad. Son muy homogéneos en cuanto a su ciclo de vida, ¿verdad? Pero a la vez pueden ser heterogéneos por su nivel socioeconómico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es una pregunta compleja, pero que requiere de balancear, digamos, lo homogéneo que yo quiero que sea y lo heterogéneo. Nosotros como seres sociales, culturales que somos homogéneos, pero a la vez somos heterogéneos, ¿verdad? Porque la población no es igual, ¿verdad? No sé qué día leía yo a un autor israelita que escribe una trilogía, sobre todo un libro que se llama De animales a dioses, es el primer libro de la trilogía. Él habla de que los seres humanos no somos iguales, ¿no? La gente que lo lee, pues puede tener conflictos dependiendo su pensamiento, ¿verdad? Porque él dice, no somos iguales. Incluso habla de cómo algunos seres humanos todavía tenemos un porcentaje relativamente alto de Neandertales y no solamente Homo sapiens, ¿no? Entonces dice, somos diferentes, tenemos diferencias genéticas, diferencias bioquímicas, diferencias. En términos generales puede decir que sí somos iguales, pero hay heterogeneidad en cuanto a muchos aspectos, dependiendo de la variable que se esté relacionando, ¿verdad? Pues tal vez eso le serviría al que hizo la pregunta, que no es fácil, ¿no? Así es, de verdad. Creo que no nos alcanzaría todo el rato para expresarle nuestro sincero y profundo agradecimiento, doctor. Mucho gusto para mí. Vamos a, gracias, doctor, muy amable. Vamos a proceder con la presentación del diploma. Bien.
Bueno, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la unidad de tesis de la Escuela de Estudios de Posgrado otorga el reconocimiento al doctor Pablo Antonio Chinchilla Santos por dictar el webinar Principios de Estadística Inferencial, evento transmitido a través del canal de YouTube MediaMed, dirigido a la comunidad de profesionales de las ciencias de la salud con una duración de 1 hora. Y está firmado por el doctor Alfredo Moreno Quiñones, el director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y por el doctor Carlos Humberto Escobar Juárez, que es el responsable de la unidad de tesis. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Claro que sí, entonces los esperamos en nuestra siguiente actividad dentro de 2 semanas, en donde también tenemos el gusto y el honor de poder compartir con ustedes, doctor Chinchilla, nuevamente, ya nuestro último webinar con su presencia, y sé que va a seguir compartiendo conocimientos con nosotros, detalles y cosas muy valiosas. Entonces, pues nos vemos en 2 semanas. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación y esperamos que en la próxima semana conversemos algo de algunos ejemplos y conceptos de estadísticas un poquito más avanzadas, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo. Gracias a usted, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Adiós.